Bien, chiquillos. Bueno, voy a tener que grabarle un nuevo video porque ayer el video final era 1 hora 30 y me fue imposible subirlo a YouTube. Así que les voy a grabar una versión comprimida de unos 30 minutos con los principales aspectos que se vieron ayer. ¿Ya? Eh, bien. Vamos a ir a la pantalla. Pizarra. Ya, ahí estamos. Bueno, ayer hicimos un pequeño resumen. Recuerden que las primeras preguntas que ustedes van a ver se trata del eje temático números, ¿ya? Y dimos varios ejemplos. Están los números naturales, el conjunto de los números naturales, que esos comienzan desde el 1 en adelante, no olvidar. ¿Ya? Son los primeros que se aprenden en educación básica y comienzan desde el 1 los naturales. ¿Ya? Después, ¿cierto? Tenemos el conjunto de los números enteros. Aquí es cuando yo agrego los negativos, los positivos y el 0, ¿ya? Aquí aparecen positivos, vamos a poner desde el -3, pero sabemos que es hasta el infinito, ¿ya? -3, -2, -1, 0, el 0 es un entero, ¿ya? Y después todos los positivos y todos los negativos, ¿cierto? Y el 0. Eso es el conjunto de los números enteros. Luego pasamos al conjunto que se llama racionales, ¿ya? Y aquí nos concentramos en la clase. Los racionales es todo número que yo pueda expresar como fracción, ¿ya? Cualquier número que se pueda expresar como fracción, lo denominamos racional. Y por lógica, entonces, también se entiende que es un racional los enteros y los naturales, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que aclarar las dudas, porque, por ejemplo, ustedes me pueden decir, profe, esto es para recordar, ya muchos ya lo saben, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el -3? Que es, según eso, es un entero, ¿cierto? Pero también yo lo puedo transformar en fracción colocándole un 1 abajo, ¿cierto? Por tanto, es un racional, ¿ya? Y incluso el 0, profe, y el 0, ¿sí? 0 yo lo puedo partir por cualquier número y va a ser un racional. 0 dividido por cualquier número, el resultado es siempre 0. Y si el 0 es un entero, también es un racional. ¿Qué está prohibido en los racionales? ¿Cierto? En los números racionales, ¿ya? Y en general en casi todas las matemáticas, está prohibido que abajo se haga 0, en el denominador. ¿Cierto? Eso no existe. Abajo, en el denominador, nunca puede ser 0. Es una prohibición que no la pueden olvidar, no la pueden pasar a llevar y olvidarse así como así, ¿ya? También vimos ayer, vamos a borrar todo esto, algunas definiciones que nos van a aparecer cada cierto tiempo, ¿cierto? Con respecto a las fracciones, ¿cierto? Por ejemplo, ahí lo tengo. Pongamos una fracción más o menos clásica, 3/4. ¿Ya? Esto es lo que se denomina una fracción propia. Es una fracción propia, ¿ya? ¿Cuándo es propia? Cuando el numerador, el de arriba, es más pequeño que el denominador, ¿ya? Si esta fracción, por ejemplo, hubiera sido
si esta fracción fuera 3 medios, por ejemplo, si esta fuera 3 medios, esto sería fracción impropia. ¿Ya? Así de simple. Si el de arriba es más grande que el de abajo, es impropia. Y si el de arriba es más pequeño que el de abajo, propia. ¿Ya? Son pequeñas definiciones. También en matemáticas tenemos, aquí en las fracciones, nos aparece lo que se denomina un número mixto. Por ejemplo, 3 enteros y 2 tercios. ¿Ya? Eso es lo que se llama un número mixto. Número mixto. ¿Ya? ¿Por qué es mixto? Porque tiene enteros y tiene fracciones, ¿cierto? Un colegio mixto que tiene hombres y mujeres. Eso es mixto. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace este número mixto para pasarlo a una fracción? El entero, se multiplica por el de abajo. Ya yo digo 3 por 3, ¿ya? 3 por 3 son 9, y le sumo el 2. Y 9 más 2, 11. Y mantengo el denominador 3, ¿ya? Entonces, voy 3 por 3 son 9, más los 2 de arriba, que serían 11, y el resultado sería 11 tercios. ¿Ya? ¿Ya? S por S más S y mantengo el 3. ¿Ya? 11 tercios. Eso es la forma de pasar un número mixto a fracción. Bien, entonces, ¿alguien me podría decir también y esto no lo incluimos ayer, por ejemplo, una raíz? Profe, ¿y una raíz es un número racional? Hay que diferenciar, por ejemplo, aquí, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? ¿O qué número multiplicado por sí mismo da 9? El resultado es este número que está aquí, 3. Entonces yo la puedo solucionar, 3. Y si es un entero, también es racional, ¿ya? Yo tengo que saber si esa raíz la puedo calcular. Las raíces exactas, ¿cierto? Por ejemplo, raíz cuadrada de 16. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 16? Y eso sería 4. Y si es un entero, también es racional. ¿Ven? Entonces hay que diferenciar en las raíces. No es que todas las raíces son racionales, o todas las raíces son complejas, o todas las raíces son imaginarias, ¿ya? Hay que analizar la raíz. No pueden perder la capacidad de análisis. Bien, entonces tenemos las fracciones propias, impropias, los números mixtos, ¿ya? Tenemos el conjunto de los números naturales que comienza desde el 1, tenemos el conjunto de los números enteros, cuando yo le agrego los negativos, los positivos y el 0, ¿ya? Y a todo eso los llamamos racionales. Racional es todo número, ¿cierto?, que yo puedo expresar de la forma en forma de fracción, de la forma A partido por B. A eso llamamos racional. Pero este de abajo tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Esa es la condición. El número de abajo tiene que ser distinto de 0. ¿Ven qué fácil? Esto es súper simple. Ya, entonces,
Por ejemplo, si yo les digo raíz cuadrada de 49, ¿es racional? ¿Es un número racional? La respuesta sería sí. Es un número racional porque la raíz cuadrada de 49 es igual a 9, ¿cierto? Si yo les digo, a ver, 0 partido por 3 es número ¿es un número racional? La respuesta es sí, ¿cierto? Porque no hay problema que sea 0 arriba, ¿ya? 4 es un número racional. Vamos a hacerlo más chiquitito aquí. 4 es racional. Sí, porque 4 es un número natural y si es un número natural, también es un número racional, ¿ya? Entonces, eso es lo que se entiende por número racional, cualquier número que yo pueda expresarlo como fracción, ¿ya? Vamos a seguir con algunos conceptos. Por ejemplo, quiero ver si recuerdan qué es lo que llamamos inverso multiplicativo o recíproco, ¿ya? Muy simple, miren. El inverso multiplicativo o recíproco es dar vuelta al número, ¿ya? Por ejemplo, si yo darlo vuelta, no cambiarle el signo, ya que esa es la confusión. Por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 2? O el recíproco de 2. La respuesta es 1/2. Y ahí usted me dice, profe, ¿y cómo el 2, el recíproco va a ser 1/2? Claro, porque acuérdense que cualquier número para volverlo fracción, yo le coloco un 1 abajo, ¿ya? Entonces, si me piden el recíproco o inverso multiplicativo, lo que hago es darlo vuelta. Si a mí me dicen cuál es el recíproco de -3, ¿ya? La respuesta va a ser -1/3, ¿ya? Sigue siendo negativo. Lo mismo, yo le coloco un 1 y lo doy vuelta. Da lo mismo que el signo queda arriba o abajo porque se entiende que la fracción es negativa, ¿ya? Si yo les digo cuál es el recíproco de -a, ¿ya? Su respuesta va a ser 1 partido por -a. ¿Cuál es el recíproco de x? 1 partido por x. ¿Ven? ¿Cuál es el recíproco de 4/3? ¿Ya? El recíproco o inverso multiplicativo es 3/4. Así de simple. Inverso multiplicativo o recíproco. Bien. Y el otro término que debemos saberlo y debemos manejarlo es acá, el inverso aditivo, también llamado opuesto.
¿ya? Que no es lo mismo que el inverso multiplicativo, ¿ya? Aquí sí, se trata de cambiarle el signo. Aquí es lo único que hay que hacer es cambiarle el signo. ¿Cuál es el inverso aditivo u opuesto de menos 2? 2. ¿Cuál es el recíproco o el inverso aditivo de b? Menos b. ¿Cuál es el recíproco o inverso aditivo de 4 quintos? ¿Ya? 5, perdón. Menos 4 quintos. Es que hasta yo me está enredando. Menos 4 quintos. ¿Ya? Ese es el inverso aditivo o también llamado opuesto. Solo cambiarle el signo. El recíproco o inverso multiplicativo se trata de dar vuelta el valor. ¿Ya? Solo conceptos básicos, pero que le van a aparecer en la primera guía de números racionales. ¿Ya? Y no olvidarlos porque si no los practico, se olvidan. Bien. Vamos a ver ahora qué es una de las cosas más enredadas, o sea, es simple, pero como uno no lo practica, se complica, ¿ya? Que es la suma, cómo se suman las fracciones, ¿ya? Acá tenemos que sacar lo que se llama el mínimo común múltiplo. Cuando los números abajo sean distintos, ya, ahí tenemos. Cuando los denominadores sean distintos, en suma o en resta, siempre voy a tener que sacar mínimo común múltiplo. Cuando yo los multiplico, lo que sale es un múltiplo. Lo que yo tengo que pensar es si hay algo antes. Mira, 5 por 6 son 30. Pero ¿hay algún número antes del 30 en que se topen esos dos? ¿Ya? La respuesta es no, no haya ninguno antes del 30, así que mi mínimo va a ser el 30. Ahí comenzamos. El 5 en el 30, ¿cuántas veces cabe? Cabe 6, porque 5 por 6 son 30. Y ese número yo lo multiplico por el de arriba. 6 por 3, 18. Más, ya, porque estamos sumando, ahora voy. El 6 en el 30. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 5. ¿Ya? Y 5 por 4, 20. Luego sumo y este es el resultado. 38 partido 30. ¿Ya? 38 partido 30. Que se hace siempre con las fracciones, se simplifican. Busco un número que los pueda dividir. Aquí se me está cagando la pizarra. Pero yo puedo dividir, la voy a simplificar por 2. Arriba y abajo tiene que ser por el mismo número. Oh. Por 2 arriba y por 2 abajo. El 2 en el 38 son 19 partido por 15. ¿Ya? Y eso es lo que se llama una fracción irreductible. Ya no se puede seguir dividiendo, entonces es irreductible. Siempre no debo olvidar nunca olvidar simplificar. ¿Ya? Por la sencilla razón de que si ustedes lo olvidan, puede que en la alternativa esté esa, ¿ya? Pero también le van a mostrar la alternativa simplificada, y lo correcto es siempre que el resultado esté simplificado. En este caso, 38-30 no es correcto hasta que se simplifica, y 19 partido por 15, va a ser el resultado final, ¿ya? Así que no olvidar. Bueno, la suma y la resta, lo mismo. Si los denominadores son distintos, tengo que sacar un mínimo común múltiplo.
Y como su nombre lo dice, es el múltiplo más pequeño, mínimo, que sea común a los dos números, ¿ya? Y por último, vamos a terminar con la multiplicación y división. Multiplicación y división, ¿cierto? Que es lo más fácil. Es raro, pero es lo más fácil. ¿Ya? ¿Cómo se multiplica las fracciones? 3/4 multiplicado por... los 7 novenos, supongamos. La multiplicación es face to face, frente a frente. El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. ¿Ya? 3 por 7 son 21. Y 4 por 9, 36. Vamos. ¿Sí? 4 por 9, 36. ¿Ya? ¿Se puede simplificar? 9. 9 por 3, 27. 3 por 3, si puedo, ¿ven? Yo tengo que buscar, tengo que hacer ese trabajo mental de buscar, porque si me quedo ahí, va a estar malo. Ya yo a veces me confío y dicen, no, no se puede dividir, no, si no, no tiene ningún número arriba y abajo. Y me equivoco, pues. Por la flojera, me la gana la flojera, y todo el esfuerzo anterior no va a servir. ¿Ya? Entonces, ven, se puede simplificar, se pueden hacer las cosas más simples. El 3 en el 21 cabe 7 veces, ¿ya? Y el 3 en el 36 cabe 12 veces. Y eso sí es correcto, ¿ya? Esto es lo que se llama una fracción irreductible, ya no se puede seguir. ¿Sí? Perfecto. Y la división, lo que yo les voy a hacer énfasis, la división La división 3/5 dividido 6 novenos. ¿Ya? La división, yo voy a tomar el segundo término, en lo que está abajo, y lo voy a dar vuelta. Y en vez de dividir, voy a multiplicar. Es decir, la división es la multiplicación del inverso. ¿Ya? Entonces digo, 3/5 dividido 6 novenos es lo mismo que yo diga 3/5 multiplicado por 9 sextos. ¿Ya? Entonces, en vez de dividir, multiplico por el segundo al BR dado vuelta. ¿Ya? Eso es la división en las fracciones. Y eso es igual esto que no me gusta mucho, 3 por 9, 27, partido 6 por 5, 30. ¿Ya? 3 por 9, 27 arriba y 6 por 5, 30 abajo. ¿Se puede simplificar? Sí. Por 3 de nuevo. ¿Ya? Si divido por 3 arriba y por 3 abajo, me va a quedar 9 arriba y 10 abajo. Y ese es el resultado final. ¿Ya? Este es el resultado final. 9 décimos, o 9 partido por 10. ¿Ya?
¿Por qué? Porque yo esta fracción inicial la simplifiqué por 3. Ahí. Se simplifica por 3. Bien, chiquillos. Y eso es básicamente un resumen de lo que eran las fracciones, los números naturales, ya los números enteros. Recordarse que los enteros son los positivos, los negativos y el cero, y que un número racional es todo lo que se pueda expresar como fracción. Y para trabajar en ello, debemos saber sumar, restar, multiplicar y dividir con fracciones, como sea que las presenten, ¿ya? Como sea que las presenten, saber trabajar con las fracciones. Nos aparece un número mixto también, que cómo se transforma, y manejarse con las definiciones, que es el opuesto, que es el recíproco, ¿ya? No olvidar ese tipo de cosas porque son simples, ¿ya? Que es una fracción propia, que es una fracción impropia. Eh, esas cositas son las que hay que manejar. Practicar esto, como les decía, practicar eso del mínimo común múltiplo, hacer la suma y la resta, eso es la suma y la resta, la multiplicación y la división, es pan comido ya, la multiplicación es el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, y la división, el segundo término, es decir, el de abajo, lo doy vuelta y luego multiplica, ¿ya? Y no olvidar esta palabra clave en fracciones, que es simplificar. ¿Ves que se puede hacer el análisis si es que se puede simplificar? ¿Ya, chiquillos? Eh, Nada, pues, eso por hoy. Nos vemos. Este video es más cortito y cualquier cosa por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, ahí estamos hablando.